un humano construido a partir de retazos De retazos. de cadáveres, digamos muy distinto a la versión que todos conocemos, que es la Sí. del monstruo ese que está vestido con un chaquetón, que tiene tornillos, todo eso. ¿Usted sabía que Frankenstein sí existió? Sí, era un personaje. Existe el castillo de Frankenstein en una ciudad en Alemania. En Alemania. Y es un sí. castillo real. Sí, Un yo- águila, si no estoy mal. Era sí, el que un águila. estaba condenada a que el águila todos los días se le comiera el hígado o los intestinos. Y todos los días se volvía a curar y volvía a empezar en la mañana siguiente. Entonces sí se Otra vez emputaron. todo. Claro, Sí. claro. Por la eternidad se curaba y volvía otra vez a arrancar el castigo. Todos los... La imagen que tenemos nosotros en el imaginario popular de Frankenstein es la de esa película, que fue interpretada por Boris Karloff. Tenemos el superpoder de acumular conocimiento que no sirve para nada. Y este es nuestro intento por hacer algo útil con ello. Viernes de desmitificación, un universo de conocimiento inútil. Bueno, muy buenas a todos. Hoy estamos con un nuevo capítulo de Viernes de Desmitificación, su VDD Podcast o VDD Podcast. Y junto a Joao, sus anfitriones, les damos la bienvenida. Hoy vamos a hablar de algo más literario, de un poco más de horror. Y estamos muy agradecidos de que nos estén acompañando en el día de hoy. Espero hayan disfrutado nuestros episodios anteriores y como siempre, por favor escríbanos a nuestras redes sociales o en vddpodcast.com si tienen alguna sugerencia, si tienen alguna corrección o si simplemente nos quieren saludar. Con mucho gusto, siempre estamos atentos. ¿Cómo me le va en el día de hoy, señor Joao? Bien, parcero, muchas gracias, Mario. Muy contento primero que todo porque hay vida y hay salud y muy contento por estar aquí iniciando un nuevo capítulo de nuestro podcast. Pero sí, bueno, hoy vamos a hacer un poquito diferente. Hoy vamos a hablar sobre un libro que cambió la historia o empezó un nuevo género en la historia de la literatura. Y vamos a romper un mito que tal vez en la mayoría del imaginativo está errado. Y vamos a hablar de Frankenstein, ¿cierto? Y es una concepción que tenemos sobre quién realmente era Frankenstein, si era el monstruo, como muchos lo llaman el monstruo de Frankenstein, o realmente era el científico que lo creó. Entonces es algo que queremos hoy romper, hablando un poquito de la historia de cómo se creó este libro, de la importancia de este libro, no solamente desde el punto de vista literario, sino también en muchas artes como el cine, el teatro, televisión, todo esto. Sí, es definitivamente una obra que marcó un antes y un después. En mi caso es una obra que desde niño siempre me ha intrigado mucho y me ha impresionado mucho. Yo recuerdo cuando estaba yo por ahí de 10 años, el haber visto por televisión una de las tantas versiones que se han hecho de Frankenstein en el cine, que esta obra, si no estoy mal, se llamaba Frankenstein, la historia real, que es una serie para televisión que se hizo en 1973. Esta tiene una particularidad de que retratan al engendro, al monstruo del libro, de una manera más parecida a lo que es el libro, que es un humano construido a partir de retazos de retazos de cadáveres, digamos muy distinto a la versión que todos conocemos, que es la del monstruo ese que está vestido con un chaquetón, que tiene tornillos, todo eso. que es otro mito que vamos a ir rompiendo hoy, es la verdadera imagen del monstruo, que no era ni verde, ni cabeza plana, ni tenía tornillos en el cuello como muchos creímos en algún momento que era, ¿no? Exacto, sí, en realidad es mucho más terrorífico. El que presentaban en esa versión de esa serie que yo vi cuando niño me asustó mucho y desde entonces el personaje me intrigó mucho. Y cuando en 1994 vi la versión Mary Shelley's Frankenstein, que es Con protagonizada Robert De por Niro. Robert De Niro,
también el papel de Victor Frankenstein es interpretado por Kenneth Branagh, un actor que de pronto la gente lo puede recordar porque él en Harry Potter hace un villano ahí, que es un profesor, pero es un actor también famosito. Sí, a ver, él es conocido, bueno, estuvo en Hamlet, Murder on the Orient Express. Ese es creo que es de las películas que yo más me acuerdo de él. Y a la esposa de Frankenstein la interpreta Helena Bonham Carter, esta vieja que trabaja mucho con Tim Burton, que hizo, por ejemplo, en Alicia en el País de las Maravillas. Ella es la reina de corazones. Sí. Ella es una superactriz. Sí, que sale en Sweeney Todd también como la novia de Johnny Depp, que siempre salen entre Johnny Depp y ella, es siempre los actores elegidos de Tim Burton. Correcto. Y entonces esa película me pareció a mí excelente. De hecho, de las versiones que se han hecho de Frankenstein, esa es la que a mí más me ha impactado, por el papel de Robert De Niro y por la manera como retratan al monstruo. Sí. Pero entonces vamos en orden. Empecemos a hablar un poco primero sobre la escritora. ¿Quién era Mary Shelley? Que es la autora de este primer libro y de la creación de Frankenstein. Y el libro original en sí se llamaba Frankenstein o El Prometeo Moderno. ¿Quién era Prometeo? ¿Por qué le puso así a este libro? Si no estoy mal, viene de Prometeo de la mitología griega, ¿no? El titán que desafió a los otros titanes y a los dioses, entregándole lo que en ese momento o en la historia era la antorcha al fuego, que representaba conocimiento y la verdad, ¿no? Se parece mucho al personaje de Victor Frankenstein porque en el caso de Prometeo no le comía de nada a los dioses, no les tenía miedo. Entonces él le robó el fuego a los dioses y se lo regaló a los humanos. Exacto. Los dioses, desataron su ira y lo condenaron a estar durante la eternidad amarrado a una piedra mientras un cuervo le comía los... ¿Cómo? Sí. Mientras un cuervo le comía los intestinos. Y sí, un águila, si no estoy mal, era el que estaba condenado a que el águila todos los días se le comiera el hígado y los intestinos, y todos los días se volvía a curar y volvía a empezar en la mañana siguiente. Entonces sí se emputaron. Claro, entonces sí se emputaron. Por la eternidad se curaba y volvía otra vez a arrancar el castigo todos los días. Prometeo. Y entonces el personaje de Victor Frankenstein pues se parece mucho a Prometeo en el hecho de que desafía las leyes de la naturaleza sin pensar en las consecuencias. Exacto. Bien, pero vamos en orden. Entonces hablemos un poco tal vez de Mary Shelley. Entonces Mary Shelley, increíblemente, ella escribió esto cuando tenía solo 18 años. Y aunque sin quitarle obvio méritos a su inteligencia y gran intelectualidad, también había algo detrás de eso, ¿no? No es que una persona de la nada con 18 años sacó una obra literaria de este modo. Ella era hija de dos grandes intelectuales de la época, que eran William Godwin y Mary Wollstonecraft. Entonces, estas dos personas, para dar un poquito de contexto a su historia, William era un filósofo que apoyaba mucho la libertad de individuos. Entonces, en esta época, imagínense en 1800, la época de los 1800, donde las ideas progresistas todavía están hasta ahora empezando y todavía desafiaban la sociedad y la norma. Él iba en contra de la monarquía. Te faltó decir que ella nació en Inglaterra, entonces la monarquía obviamente aún hoy en día es una parte muy importante de su cultura y de su sociedad. La sociedad. Entonces tener este tipo de ideas eran súper revolucionarias. Era un filósofo que iba en contra de la autoridad como parte primordial para crear una sociedad. Él creía que el individuo debería ser responsable de su propio actuar solamente por su moral y por el conocimiento. Iba en contra de las clases sociales. Claro, eso es fácil también decirlo cuando uno está en una buena clase social, pero iba en contra de estas clases sociales y creía que si tuviéramos un sistema de autorregulación, de autolibertad, podríamos llegar a una mejor sociedad. Y la madre, que fue la que me sorprendió aún más, Mary Wollstonecraft, fue
pionera en el feminismo y en igualdad de géneros en 1800. Fue de las que escribió la reivindicación de los derechos de la mujer en esa época. Pero Mary Shelley nunca la conoció. Lamentablemente murió. Sí, Murió a los pocos días de haber dado a luz. Y de hecho, gran parte, lo oscuro de la obra de Mary Shelley se debe a que ella tuvo una vida bastante triste. No conoció a su madre. Cuando inició su relación con su esposo, un escritor... Percy Bysshe Shelley. Okay, que era un filósofo que era, digamos que un discípulo, un seguidor del papá de Mary Shelley. Muy amigo del papá. Tipo de filosofía. Pasaban hasta hartas horas tertuleando, y fue ahí donde Mary Shelley se enamoró de él, pero él era un hombre casado. Entonces la relación de Mary Shelley con él inició fue de una manera clandestina. Ella era la amante del señor. Y cuando finalmente, digamos, pudieron formalizar su relación, fue porque se escaparon. Sí. Y al poco tiempo la esposa del señor se mató. Se suicidó, se tiró en el río. Se mató, lo cual le causó a Mary mucha pena, culpa. Pero desde la culpa, exacto. Entonces todo esto revuelto con el momento histórico que estaba pasando la sociedad y la civilización en ese momento de la revolución industrial, ¿no? Me estaba comentando yo antes, el detrás de cámaras, sí, del contexto de esta historia. Una cosa importante es que cuando estaban recién casados, Mary Shelley perdió un bebé. Es más, el bebé nació, pero murió a las pocas horas de haber nacido. Y bueno, sí, su historia se desarrolla en la mitad de ese periodo que conocemos como la Revolución Industrial, que es un periodo muy importante porque es lo que abrió la puerta para el avance tecnológico tan grande que vivimos hoy en día. Hoy en día la tecnología avanza a pasos agigantados, de una manera exponencial. Todo cambia, algo que nos inventamos hoy puede ser obsoleto en 2 años. Y esto es la causa de ese boom que inició en ese momento, digamos por allá en 1760 hasta 1840, donde digamos gracias a la invención de la máquina de vapor que permitió empezar a automatizar procesos, empieza una investigación y una producción científica muy grande, muy importante. Y por supuesto que la medicina no es ajena a esta innovación. Entonces, en el campo de la medicina, ¿no?, empiezan a haber una cantidad de experimentos importantes, dentro de los cuales destacan los de Luigi Galvani, un médico que comenzó a experimentar aplicando choques eléctricos a las ranas, a los cadáveres de ranas, porque se contraían los músculos. Esto también empezaron a hacerlo con cadáveres humanos, los médicos, aplicar electricidad para que se tensionaran los músculos, y eso llevó a la gente en ese momento a especular sobre la posibilidad de reanimar muertos. Entonces era, digamos, algo que estaba pasando en ese momento en la ciencia y que creaba mucha expectativa entre la gente, que creaba mucho chisme, la gente hablaba mucho, se creaban muchas historias en torno a eso. Sí. Esto da la base, ¿no? Da la base a la historia de Frankenstein, pero la forma como empieza, como se crea este cuento es aún más sorprendente. Pero sí, hablando un poquito más de ese contexto de la medicina, fue tanto lo que esos experimentos llegaron en la medicina, fue tan sorprendente cómo los músculos se empezaron a mover con la electricidad, que la medicina, los médicos, la sociedad de médicos empezaron a experimentar con cuerpos, y llegó al punto en donde no habían suficientes cuerpos para experimentar. Entonces se convirtió muy normal la gente que robaba cuerpos de los cementerios solamente para vendérselos a los doctores para que pudieran seguir experimentando. Entonces el robo de cuerpos y cadáveres y todo esto fue algo que en esta época también era muy común
hasta el punto de, obviamente siendo ilegal, pero el punto de que ya se sabía normalmente quiénes eran los que compraban los cuerpos y mucha gente se hizo mucho dinero solo robando ese tipo de cadáveres. Exacto. Y digamos, la historia de Frankenstein comienza en una noche en ese contexto histórico donde Mary Shelley ¿cómo es que se llama el esposo? Percy Bysshe Shelley. Bueno, Percy, el con don Percy se van. Ellos fueron invitados a pasar una temporada en la casa de un escritor muy importante de la época que fue Lord Byron. Uh-huh. John Byron, no. Lord Byron. Lord Byron. Él los invitó a pasar una temporada a la casa y en una de esas tertulias empezaron a hablar de los experimentos del doctor Galván, que eran llamados los experimentos galvánicos, y hablando de los experimentos que se estaban empezando a hacer en humanos. Entre una copa y otra terminaron retándose, pues como todos eran escritores, retándose a escribir un cuento de terror. Uh-huh. Y entonces quedaron, digamos, con la tarea, y al principio Mary Shelley pues no sabía qué escribir. Duró mucho tiempo pensando. Y le costó duro. Ya parece que en su diario ella dice que duró mucho tiempo sin tener ninguna idea y no quería quedarse atrás. Lord Byron era una persona muy conocida por su extravagancia. También había sido exiliado de Inglaterra por incesto aparentemente y otros crímenes del momento. Y sus fiestas eran muy famosas y eran fiestas muy exclusivas y solamente invitaba a intelectuales. Y como decía Joao, en una de estas fiestas se pusieron como tarea o como, ¿cómo se dice esto? Como concurso, a ver como quién reto. Traía como reto, exacto, a ver quién traía la historia de terror más terrorífica, ahí por redundar un poco. Y sí, entonces ahí estaban varios escritores, aparte de Percy y de Mary Shelley y Lord Byron, que en sí también es muy conocido, estaba John Polidori, y más adelante vamos a decir de quién era ese señor, porque muy pegado a la historia de Frankenstein también fue muy importante en la literatura de ciencia ficción. Correcto, y entonces Frankenstein nace de una pesadilla que tuvo Mary Shelley días después, donde soñó con un médico construyendo un humano a partir de pedazos de cadáveres y que lo reanimaba con electricidad. Y entonces nace ahí la idea de escribir este cuento, este libro, esta obra, Frankenstein o el moderno Prometeo. Pues aquí empezamos con la primera pildorita. Frankenstein, como lo estamos diciendo antes, no era el monstruo. Es más, el monstruo nunca tuvo nombre durante todo el libro. Siempre se llamó como el monstruo engendro. O el engendro y un montón el desgraciado. Sí, muchos adjetivos muy feos. Pero sí, él nunca tuvo nombre y realmente Frankenstein era el científico que se llamaba Victor Frankenstein. Que era un estudiante de medicina que es más aventajado que sus compañeros y siempre está más adelante que ellos, y se pregunta mucho sobre el papel del alma. Digamos, nace el experimento el experimento científico que se plantea Frankenstein nace de que él quiere conocer más sobre el alma, qué papel juega el alma en el humano, y entonces se da la tarea de él poder crear un humano y darle esa alma. Entonces empieza a jugar un poco a ser Dios y Exacto. Crea un humano a partir de pedazos de cadáveres que él le consigue profanando tumbas, y en su laboratorio entonces crea al monstruo y logra darle vida. ¿Usted sabía que Frankenstein sí existió? ¿El no doctor como o científico? el doctor? Bueno, sí era un personaje. Existe el castillo de Frankenstein en una ciudad en Alemania. En Alemania. Y es un castillo real. Sí, y aunque la gente, ella en su diario en ningún momento dice que de ahí salió su historia,
ella sí estuvo en esa época en una ciudad que queda solamente a 20 minutos del castillo de Frankenstein. Muy posiblemente el nombre haya salido de aquí, de este castillo alemán, que todavía se puede ir a ver. Es un castillo que está obviamente en ruinas, pero hace parte de una ruta turística por el libro de Mary Shelley. Pero sí, Frankenstein fue realmente una persona, si no estoy mal, este señor, el que era los dueños del castillo, hicieron muchos experimentos y era una historia muy gótica ahí alrededor. Entonces, como que todas esas historias se combinaron en su cabeza y dio lugar a esa pesadilla. Ok, y entonces ese monstruo que él crea, él al principio es bueno. De hecho, sí, es muy inteligente. Él es demasiado... es una de las cosas sobre las cuales vamos a discutir en un momento cuando entremos a hablar de la representación que conocemos nosotros de Frankenstein. Porque nosotros conocemos un Frankenstein que fue el que nos vendió el cine de 1930, que es un gigante todo bruto, un poco distinto a lo que en el libro el monstruo es una persona, por decirlo así, muy inteligente, que mide 2 metros con 40 centímetros, muy corpulento y muy ágil. Él cuando nace, él no sabe, pues cuando le dan vida, él no sabe hablar, pero él aprende a hablar al poco tiempo escuchando a los demás. Se vuelve un lector, se vuelve muy culto. Es muy distinto al que nosotros conocemos, pero al experimentar el repudio humano, la aversión hacia él termina por aislarse. Ahí todavía, y ahí ni siquiera es malo, él ni siquiera es malo, no. Porque de hecho, bueno, yo el libro lo leí hace más de 10 años, entonces de pronto hablo un poco de lo que medio recuerdo, pero él inclusive estando refugiado por allá en el bosque lejos de los humanos, él se hace amigo de un ciego y él lo cuida. Exacto. Porque él empieza, como necesita comida, él empieza a robar comida de una casa. En la casa vive un ciego y el ciego empieza a darse cuenta de que hay alguien que se está robando la comida, que hay alguien por ahí. Y una noche le habla y se hacen amigos. Y el monstruo protege al ciego. Él todavía no es malo. Pero resulta que cuando la familia del ciego lo descubre, lo mismo, lo repudia, lo saca de la casa a patadas. Él hubiera podido matarlos, pero decide no hacerlo. Pero sí pierde como su fe en la humanidad. Inclusive en el libro, él le da una oportunidad a Víctor Frankenstein. Él va y lo busca y le dice, mire, usted me hizo a mí, yo nunca pedí nacer, yo nunca pedí venir a este mundo, sin embargo usted me hizo y a mí nadie me quiere, soy un desgraciado. Yo solamente le voy a pedir una cosa, hágame una compañera igual a mí, hágame una compañera que sea igual que yo, igual de fea que yo me pierdo con ella y me voy con ella a vivir lejos y no molesto a nadie, se lo prometo que no molesto a nadie. Pero si usted no lo hace, ahí sí va a saber de mí porque me voy a vengar de usted por haberme traído a este mundo. Entonces, al principio Víctor Frankenstein la construye a la compañera de él, pero un momento en el que dice, no, yo no voy a volver a hacer lo mismo. O sea, yo no voy a volver Justo antes de darle vida. Sí, yo no voy a repetir mi error. Entonces se arrepiente y destruye ese cadáver. Entonces es ahí donde el monstruo dice, ahora sí me voy a vengar. Ahora sí. Sí, ahora sí van a saber quién soy. Y empieza a matar a toda la familia de Víctor Frankenstein. Es cuando se convierte en un monstruo verdaderamente. Exacto. Pero él no era malo. Sino que... él era solo se sintió solo y se sintió rechazado hasta que llegó el punto de que ya no tenía nada más que hacer sino empezar a matar. Correcto. Hay muchas versiones de Frankenstein, tanto para cine como para televisión, como para teatro. Que de hecho a mí me encantaría ver algún día una adaptación de la obra para teatro, tiene que ser una locura. En la película de 1994, que es la que a mí más me ha gustado, que es la que es con Robert De Niro, el doctor Víctor Frankenstein, como sucede en el libro, está buscando al monstruo para matarlo. Después de que el monstruo le mató a toda su familia, Víctor Frankenstein lo está buscando por allá en el Polo Norte para matarlo. Y en medio de esa búsqueda, Víctor es donde se muere. Y entonces en la película retratan esa parte al final, él está en un barco en
en el Polo Norte ya muriendo y el monstruo, interpretado por Robert De Niro, va y lo busca para morir juntos. Si no estoy mal, en el libro no es así, no mueren juntos, pero en el caso de esa película sí lo busca para morir ellos dos juntos. Yo creo que vamos a ver la película hoy, estamos hablando de eso con mi esposa y sí, vamos a... Esa es muy buena. Hay varias que no he visto, ¿no? O sea, hace poco hubo una que se llamó Victor Frankenstein. Sí, James McAvoy. Ese es el profesor X, ¿cierto? Sí, el joven. Ok. Que hace una película que me encanta, es la de Split, que es de la parte de la trilogía de Glass, Split y Unbreakable. Que el tipo como que tiene varias personalidades, algo así. Sí, tiene 20 y pico de personalidades. Ok, pero entonces... Y el libro en sí también era una crítica, ¿no? A lo que estaba pasando en la sociedad en ese momento, que está pasando hoy en día otra vez, bueno, y que no va a dejar de pasar, ¿no? Muchos dilemas de la humanidad siempre han sido los mismos. Y este que se vive ahorita con cosas como la inteligencia artificial, pues también se vivía en esa época con esos experimentos galvánicos. Lo que pasó cuando empezamos a modificar el ADN y todo eso, y es lo mismo, es hasta dónde el humano quiere jugar a ser Dios, y esa era la crítica de ella tal vez en su libro, y era lo que puede salir mal cuando jugamos a ser Dios y las cosas no salen bien, ¿no? Y aparte es tal vez una de las primeras obras de ciencia ficción y de terror que... Es la primera, existe. Bueno, sí, oficialmente es considerada la primera obra de ciencia ficción, o la que le dio el nacimiento de la ciencia ficción como literatura, como género literario. Y sorprendentemente en esa misma reunión de donde aparece Frankenstein, como les estaba diciendo, que había otro escritor que se llamaba John Polidori. De ese mismo reto aparece El vampiro, que es la primera obra que habla sobre vampiros, incluso es mucho antes de que Drácula existiera. O sea, yo recuerdo uno que Drácula, también... Yo recuerdo uno anterior a Drácula que era Nosferatu. Creo que estaba entre el vampiro y Drácula, fue previamente a Drácula. Entonces ese es otro mito, que la gente cree que Drácula fue el primer vampiro o fue la creación de los vampiros como monstruos, pero realmente fue el vampiro de John Polidori en 1819 en el mismo reto que aparece Frankenstein. Están ahí a la par la creación de estos dos monstruos que aún hoy en día son los monstruos más o sea, el icónicos. vampiro nace de ese mismo reto, del reto que ocurrió esa noche. Él también estaba en esa noche y también aparece ese mismo reto. Qué datazo, yo no sabía eso. Súper interesante. 1819. Sí. Bien, qué bueno. Y algún día tenemos que hacer un programa para hablar de Drácula, porque la historia de Drácula también es súper interesante. Tiene un montón de mitos alrededor, desde el ajo, la cruz, la plata, todo eso. Tiene un montón para desarrollar a eso. Sí, seguro vamos a sacar un capítulo sobre Drácula y los vampiros. Entonces, ¿por qué la imagen que tenemos de Frankenstein, de este monstruo grande, vestido con un saco negro que tiene tornillos? La cabeza plana y los tornillos. Exacto, los tornillos y todo eso. Fue una interpretación, ¿no?, de una película en 1931, la película de Frankenstein. Que no fue ni la primera ni la única, ¿no? No. Tampoco, no fue la primera, si no fue mal, fue una obra de teatro, ¿no? También... bueno, no sé en el teatro, la verdad no sé cuándo se representó por primera vez en el teatro. Sí sé que en el cine se hizo en 1910 un cortometraje cuando el cine era mudo y Frankenstein pues se ve más chistoso que terrorífico. Realmente se ve, no sé, pareces como una bruja, no sé, no. Una parodia, sí. Sí. Pero esa fue la primera que se hizo en el cine, en 1910. Pero la más recordada, digamos, la obra más importante comercialmente que se ha hecho de Frankenstein fue en 1931. Y fue hecha por Estudios Universal. Entonces fue una gran producción. Fue muy difundida. Y por eso es que, y digamos, la imagen que tenemos nosotros en el imaginario popular de Frankenstein es la de esa película, que fue interpretada por Boris Karloff.
lo pintaban así como todos lo recordamos y como lo colocan en las carátulas de los libros, como lo colocan en los cómics, todo eso como lo muestran, como muestran al monstruo de Frankenstein viene de esa película. Ahora, ¿por qué? Otra pregunta interesante es ¿por qué llamamos Frankenstein al monstruo? Y no al científico. Exacto. Y la respuesta es la misma, viene de esta misma película. No exactamente de la película que se hizo en 1931, sino de las secuelas. Porque en la película, pues, Víctor Frankenstein es el médico. El científico. Y igual, el monstruo no tiene nombre. Pero, ¿qué pasa? Que luego se hicieron muchas secuelas de esa película. El éxito comercial fue gigante. Entonces, hicieron una secuela donde aparece donde, contrario a lo que pasa en el libro, el doctor Frankenstein sí le hace la novia, sí le hace una mujer. Esa se llamaba La novia de Frankenstein, que fue la secuela. Y luego dieron otro poco, una que se llamaba El hijo de Frankenstein. Luego y ahí es donde empieza la mala interpretación, porque muy fácilmente uno cree Frankenstein es el monstruo entonces. Claro, y porque desaparece el personaje del científico. Ya en las secuelas ya desaparece el personaje del científico, pero las películas se llamaban algo de Frankenstein. El Frankenstein y el hombre lobo y otro poco. Y inclusive no solamente en Estados Unidos, sino también, por ejemplo, a principios de los años 1900 también en México hubo una industria cinematográfica muy importante donde también se hicieron películas de Frankenstein. Sí. Y esas, la verdad, me puedo estar aventurando un poco, pero sí recuerdo por allá películas del Santo contra Frankenstein y cosas así. Esa me la vería. Sí. Buenísimo. Lucha libre hoy con Frankenstein. Sí, exacto. Y entonces eso hizo que ya que en el imaginario popular se quedara esa imagen del monstruo y la creencia de que ese monstruo es Frankenstein. Sí. Sí, no, es fácil porque cuando uno no se ha leído el libro y la primera interacción que tienes con estas películas, pues uno asume lo que dice la película y ya. Para mí, yo creo que la primera vez que yo vi a Frankenstein como personaje fue en La familia Addams, tal vez. La familia Monster. La familia Monster, que parecía como bueno, pero en La familia Addams también, ¿cierto? Pero en La familia Addams. Sí. ¿O no? Bueno, ahí no. Bueno, sí, no sé, exacto, sale largo. Que se parece, sí, exacto, sí, es verdad, sí, es verdad. Sí. Tiene razón. No, tampoco lo llaman, tampoco lo llaman Frankenstein en ningún momento, pero era el imaginario que todos tenemos y cuando alguien dice Frankenstein es la primera imagen que a uno a mí me llegaba. Pues, claro, es que generalmente los guionistas de cine y televisión, pues, saben cómo es la cosa. Entonces, si uno va y mira, hay muchos personajes que aunque se parecen a Frankenstein, no lo llaman Frankenstein. Por ejemplo, el que usted dice, ese es muy icónico, el de la familia Monster. Pero se llama Herman Monster. Exacto, se llama Herman Monster, que inclusive de la serie de la familia Monster hay dos versiones. Una viejita, que era en blanco y negro. De blanco y negro. Que era de los 70s. Sí. Pero la que yo vi es la que era de los 90s, que era color, porque la de los 70s era blanco y negro. Uh-huh. Pero en los 90s hubo una nueva versión a color de la familia Monster. Y el personaje era Herman Monster. Y así en cómics y todo eso siempre le buscan otro nombre porque los guionistas saben que ese no es Frankenstein. Quieren ser un poquito más leales a la literatura que el resto. Y eso pasa mucho en muchas cosas donde tenemos un imaginario de ciertos personajes cuando fue realmente una interpretación o simplemente porque tenían que hacer algo cuando se pasa al cine o al teatro. Una de ellas es también, por ejemplo, Sherlock Holmes, que también me sorprendió. En ningún momento en el libro hablan del sombrero de cazador que normalmente uno lo interpretan en las series antiguas. Han salido muchas series últimamente, en los últimos 10 años, y ya ni con sombrero ni nada aparece, pero... Y más, en los libros, él nunca dice la frase por la cual se le conoce. Sí. Elemental, mi querido Watson. Sí. Él nunca dice eso en los libros, eso es una invención del cine. Sí. Libro bueno sí ese me gusta mucho leerlo. Yo Sherlock Holmes. Nunca he leído.
Sí, son buenas, Sí, son buenas. sí. Y además que son historias cortas, entonces es fácil de leer, que son varias historias. Pronto, sí hay varias producciones que de pronto vale la pena buscar y ver para ver distintas representaciones del personaje. Aparte de la que les dije, la pueden encontrar en YouTube, la de 1910. Pueden colocar como cortometraje 1910 Frankenstein. Que es probablemente la peor interpretación del monstruo como tal, no de la, Sí. no de la Y la literatura. tecnología de la época era muy básica, ¿no? O sea, ellos hacen la transformación y un poco de cosas y hacen recrean todo el experimento de Víctor Frankenstein, pero pues obviamente la tecnología es muy precaria. Pero es interesante ver cómo en 1910 hicieron eso. Pues, a mí eso me parece muy chévere. La que no quiero ver es la de Robert De Niro, definitivamente me la quiero ver. Esa es bacanísima. Hay una de 1957 llamada La Maldición de Frankenstein. Le vamos a ir colocando fotos para que vean la representación del monstruo. Está la miniserie de 1973 llamada Frankenstein, la historia real. Le recomiendo también buscar los capítulos de La Familia Monster de 1970. También son buenos, chévere. También por ahí la de los 90s. Definitivamente les recomiendo la de 1994, Mary Shelley's Frankenstein. Excelente película. Se hizo también la última que salió en el 2015, a ver qué tal. Esa también hay que verla. Fue con esa? En el 2004 hubo una que también se llamaba Frankenstein, del 2004, una miniserie para televisión. Está la del 2015 que es con Daniel Radcliffe y con James McAvoy. Creo que aparecía hace poco en una serie de Netflix y no sé qué más habrá. Oh, parece que viene una película. Sí. Dice que se llama Guillermo del Toro, la va a dirigir. La nueva Frankenstein, están trabajando en ella. ¿Y cómo se llama la de...? Voy a buscar a ver si encuentro el nombre de la serie. Porque me han dicho que también en esa serie de Netflix también retratan muy bien al monstruo. Penny Dreadful. Penny Dreadful se llama la serie. Creo que... Yo nunca la he visto, pero creo que salen varios monstruos. Penny Dreadful. Oh, no lo había visto. Creo que salen varios... 3 temporadas, okay. Varios personajes de la literatura y entre esos pues sale... Yo no sé si es Víctor Frankenstein o es el monstruo o ambos, pero... Entonces sí, les queda de tarea ver la película y yo les recomiendo mucho el libro. El libro es excelente. El libro se narra a través de cartas. El libro son puras cartas, correspondencia intercambiada entre Víctor Frankenstein y un amigo. Yo no recuerdo si el amigo tiene nombre o qué, pero él está contando a través su desgracia, a través de cartas a un amigo. Le va a contar su historia, toda la historia que conocemos. Buenísimo. No, buenísimo. Y pendientes de la nueva que viene, que es con Guillermo del Toro, el director. Excelente cineasta. Y hay una no sé si ha visto una serie en Netflix que se llama el Gabinete de las Curiosidades, que son puros capítulos hechos... son varios escritores. Son varios, van cambiando de dirección. Pero él es como el que... No sé, como la mente detrás de todo. Exacto, como el inventor de esa serie, pues y él aparece presentando los capítulos que me recuerda mucho una serie cuando yo era niño que se llamaba Alfred Hitchcock Presenta. Digamos, Alfred Hitchcock también fue un cineasta muy notable. Sí, él hizo películas como Psicosis, Los Cuervos, una cantidad de películas. Pero él también tenía, o sea, así como en este momento hace Guillermo del Toro con esa serie, también lo hizo en su momento Alfred Hitchcock en los 80s y tenía su serie de televisión. Y él aparecía al principio de la serie presentando el capítulo, así como lo hace Guillermo del Toro en la serie de Netflix. Sí. El maestro del suspenso se le conocía a Alfred Hitchcock. Pero sí, uno de los grandes de la historia del cine. El cine de Hitchcock es genial. O sea, inclusive con la tecnología tan precaria, sigue asustando mucho. O sea, yo veo una película de Hitchcock. Yo la primera vez que vi Psicosis
fue como en el año 2005, algo así. Y esa película es por allá del 70, es en blanco y negro. Sí. Pero qué película para dar miedo, parce. O sea, y sin mucha tecnología. Es simplemente Esas son, la manera. a mí nunca me ha gustado las películas de terror porque me parecen, las de hoy en día, porque me parecen que ya no dan miedo, sino están esperando la sorpresa del sonido y ya se convierte en algo muy de sangre y de pedazos. Pero el suspenso me encanta. Exacto. Cuando es este tipo de terror de que lo tienen a uno todo el momento al borde de la silla porque uno no sabe qué está pasando ni qué va a pasar, me encantan. A mí me pasó, por ejemplo, con Psicosis hay una escena donde el asesino Norman Bates, él sale en un pasillo a apuñalar a alguien. Uh-huh. O sea, la escena es lenta. Yo no sé ese man qué era lo que hacía realmente, porque la escena es lenta, predecible, todo lo que usted quiera. Sin embargo, no sabe exactamente lo que va a pasar. Asusta. O sea, usted sabe lo que va a pasar y no sucede rápido como sucede en una película de terror de hoy en día. ¿Qué hacen? Juegan con que hacen las cosas, o sea, muy rápido, ¿cierto? Sucede algo que usted no esperaba. De que está todo en silencio y de pronto el bang. Y sucede en un momento muy rápido, pero con Hitchcock pasaba esas escenas predecibles y lentas y sin embargo asustan. Esa lo que le digo de Psicosis, esa escena, sin embargo, asusta. Yo no sé el man cómo hacía eso, pero sin embargo, o sea, el tipo era un genio del cine. Y así es recordado también como el genio que fue. Bueno, yo creo que con esto concluimos que nuestro mito del monstruo de Frankenstein realmente no es cierto. Falso. Frankenstein era el doctor que creó el monstruo en sí nunca tuvo nombre. Y otro mito, hoy fue 2 por 1. Otro mito es que ni Frankenstein ni era verde, ni tenía la cabeza plana, ni era tonto, ni tenía tornillos en el cuello, sino todo lo contrario. Era extremadamente inteligente, era retazos de diferentes personas y nunca realmente fue un monstruo hasta que la sociedad lo obligó. Y sobre todo hay una pregunta que queda siempre al final digamos, del libro, la película, como pronto deseen verlo, es ¿quién es el monstruo? O sea, el monstruo ¿quién realmente es el monstruo? ¿El monstruo es el monstruo o el monstruo es Víctor Frankenstein, que quiso jugar a ser Dios, que engendró una criatura que nunca pidió venir al mundo y que la hizo fea, que la hizo repugnante? Bueno, y le pongo un tercero, o fue la sociedad que rechazó o fue la sociedad a un ser por ser diferente. Exacto. Y hay lo que les decía, hay una parte muy chévere del libro, que es que él le da a escoger a Frankenstein. El monstruo le dice, si usted me hace una compañera igual a mí, yo me pierdo de su vida, me voy con ella a vivir allá donde nadie nos vea nunca más en la vida. Sin embargo, cuando toma venganza es cuando Víctor Frankenstein decide no darle eso que él le estaba pidiendo. Lo que todos buscamos, sí. Una compañía. Él solo quería una compañía. Pero sí, muchísimas gracias por hacer parte de nuestro episodio. Ahí vamos creando más, sacando más mitos a la luz, desmitificando y hoy terminamos este capítulo con esas verdades y de nuevo muchas gracias por acompañarnos. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales, VDD Podcast en TikTok o Viernes de Desmitificación en Instagram y Facebook. Una vez más, muchísimas gracias, Joao. Bueno, muchas gracias y salud. Salud. Hasta la próxima. Nos vemos en otro. Tenemos el Tenemos el superpoder de acumular conocimiento que no sirve para nada. Y este es nuestro intento por hacer algo útil con ello. Viernes de Desmitificación, un universo de conocimiento inútil.